Fantasía o realidad, ¿qué más da? Las historias paranormales reavivan la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito cada temporada, y otras que afloran con el paso de los años, condimentando una velada que hace las delicias de los amantes del miedo. Y es que ciertos momentos de turbación, aunque parezca contradictorio, nos pueden estimular, especialmente cuando logramos tomar distancia con aquello que nos cuentan, y si es necesario, acudir a casa en busca de una manta que nos proteja. Pero también existen anécdotas que le han pasado a tu abuelita, tu papá o algún familiar o amigo, por lo que en esta ocasión te presento 6 historias paranormales contadas por familiares y amigos. Historias con las que te podrás turbar esta noche. Tú eliges si creer o no, pero espero lograr sugestionarte. Por cierto, una de las historias me pasó a mí. En tu canal, Monkey D. Pepe, tu canal paranormal. Por el año 2000, mi familia y yo sufrimos el fallecimiento de mi bisabuelita, a quien de cariño le decíamos Chabela, quien ya contaba con 104 años de vida. Días antes de su partida, pidió que sus hijos fueran a visitarla. Al último pasó mi abuelita, a quien Chabela le contó que ya se podía ir tranquila, porque ya había podido despedirse de todos sus hijos, incluso Ramón, a quien ya tenía muchos años de no ver. Mi abuelita se quedó sorprendida al escucharla decir eso, y le pidió más detalles. Chabela le dijo que Ramón estuvo con ella toda la noche, pidiéndole que se fuera con él, convenciéndola que allá estaría mejor. Mi abuelita nos contó esto un poco melancólica, ya que su hermano llevaba algunos años de muerto, y nunca le dijeron a mi bisabuelita por lo delicado de su salud. Además, el ofrecimiento que le hacía Ramón a Chabela, ella lo comprendía como una invitación para irse a vivir a su casa, ya que todos los hijos se tomaban turnos para que ella pasara temporadas en sus viviendas. Pero mi abuelita dice que más bien vino por ella para llevársela más allá, ya que murió ese mismo día. Hace algunos años trabajé en Xochimilco, específicamente en la zona lacustre sobre una chinampa. El proyecto en el que trabajaba era relacionado al espectáculo, por lo cual me encontraba en compañía de músicos y actores. Lo que me sucedió ocurrió en uno de los ensayos que tuvimos. Como en esos momentos aún no nos montaban la planta de luz, nos encontrábamos solo bajo la luz de la luna y de una fogata. Debido a que el ensayo ya se había extendido, tuve que avisar a mis familiares que llegaría más tarde. Para realizar la llamada, me alejé al otro extremo de la chinampa, porque había mucho ruido. Incluso me alejé de aquella luz que emitía la fogata. Cuando me encontraba realizando la llamada, sentí cierta pesadez en el lugar. Sentía como si alguien estuviera observándome. Al principio no quise voltear, ya que por un momento sentí que eran mis nervios por encontrarme a solas en la oscuridad, así que continué con mi llamada. Sin embargo, seguía sintiendo aquella mirada. La intensidad de esta sensación me hizo finalmente dirigir la mirada justo al lugar donde sentí que me observaban. Entre los árboles pude apreciar la silueta de una persona sentada, como abrazando sus piernas. Seguí mirando, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensaba que tal vez mis ojos no miraban con claridad. De pronto, veo a aquella persona extender sus piernas, como dispuesto a levantarse. En ese momento, fue cuando decidí correr hacia donde estaban todos mis compañeros. Estaba muy nerviosa. No quise contarle a nadie lo que me había pasado. Pensé que no me creerían. En ese momento fue cuando una compañera se acercó a mí preguntándome si me encontraba bien. Me contó que apenas unos minutos atrás me había visto parada cerca de la fogata, mirando hacia el suelo. Pensó que tal vez algo me sucedía, y me contó que cuando quiso acercarse a mí sintió un escalofrío que la hizo detenerse y regresar con los demás compañeros. Aquel comentario me dejó muy asustada, ya que yo acababa de regresar de realizar mi llamada. Decidí contarle lo que me había sucedido y que por lo tanto aquella persona que vio no era yo. Esta anécdota pasó hace como 25 años en una colonia de la alcaldía Iztapalapa.
Cuando era niño, acostumbraba a jugar con mis amigos y amigas a policías y ladrones. Nos correteábamos entre los andadores y jugábamos hasta el atardecer. Pero cierto día, una señora que iba pasando le preguntó a Nuri, una de las chicas de mi grupo de amigos, por un hospital que estuviera por la zona, ya que tenía que recoger a sus hijos y no le habían dado bien la ubicación. En ese entonces no tenía mucho que se había construido un hospital de Liste en la colonia, y Nuri supuso que tal vez ese era el que buscaba la misteriosa mujer, que tenía un vestido blanco y encima llevaba puesta una capa con capucha negra que le cubría casi toda, y no se le veía el rostro. Además, llevaba el cabello todo desaliñado. Después de que mi amiga le dio las referencias para poder llegar al hospital, la mujer le pidió que la acompañara, pero mi amiga le dijo que no, porque no la dejaban irse más allá de las calles que dividían la sección, y de acompañarla tendría que cruzar. Pero la mujer fue muy insistente y tomó de la mano a mi amiga, quien empezó a incomodarse, y le habló a uno de sus primos, quien también jugaba, y era de los más grandes del grupo. Este se acercó y le dijo a la señora que la dejara, pero la mujer insistía que la acompañara, que le daría dinero por el favor. Yo observaba desde la otra banqueta, y al ver que empezaron a forcejear, me acerqué con mis demás amigos para apoyarlos. Miguel, que era el primo de Nuri, sujetó del brazo a la señora, pero lo soltó inmediatamente, porque dijo que se sentía muy caliente. Después, todos empezamos a asediar e insultar a la señora, diciéndole que ya la dejara. En eso salió una vecina que preguntó por lo que estaba pasando, y la mujer huyó hasta la esquina del andador, girando en este. Y debido a que recién había huido, la empezamos a seguir con piedras y palos, envalentonados con la vecina que salió a ayudarnos. Pero al dar la vuelta al andador, la extraña señora ya iba muchos metros lejos del lugar. Y el horror se apoderó de todos al notar que no se le veían los pies, sino que iba flotando. Asustados, regresamos a donde se quedó Nuri, quien estaba muy nerviosa, ya que comentaba que la mano de la señora estaba helada, contrario a lo que decía su primo, que hasta le quemó al tocarla. También decían que nadie pudo verle el rostro, y todos supusimos que era la Llorona, porque cuando la vimos perderse en el horizonte, escuchamos un lamento, no el clásico pero sí un lamento desgarrador. Cuando era pequeña, cada vez que se acercaba la madrugada, mi abuela me decía que no jugara con los juguetes, pues cosas malas podrían pasar. Mi abuelita Licha, desde que nació, vivió en un pequeño pueblo de la Huasteca Potosina. Su papá, mi bisabuelo, trabajaba en un rancho y su mamá, mi bisabuela, se dedicaba a las labores del hogar. Mi abuelita cuenta que cuando ella tenía 6 años, su mamá estaba embarazada y durante algunos meses tenía mucho sueño, por lo que se dormía temprano independientemente si su esposo hubiese llegado a la casa o no. Los días jueves, mi bisabuelo solía llegar muy noche, ya que él se juntaba a beber en una cantina con sus amigos y su patrón. A pesar de ser muy pequeña, mi abuelita Licha no podía conciliar el sueño si no llegaba su papá, así que ella lo esperaba en la cocina, frente a la puerta principal, jugando con sus juguetes, los cuales básicamente eran una muñeca de trapo y un changuito de plástico. Faltaba poco para ser Día de Muertos y mi abuelita, como todos los jueves en la noche, estaba jugando. Cuenta que alrededor de las 12 de la madrugada, alguien tocó la puerta 3 veces. Ella pensó que era raro, pues su papá nunca tocaba, además que en ese entonces no ponían llave en la puerta. Mi abuelita se subió a un sillón que daba a la ventana y se asomó para ver quién era, y aunque no se podía ver del todo, pues no había luminarias, no parecía que alguien estuviera ahí. Sin embargo, cuando miró entre la oscuridad frente a su casa, se percató que había ojos rojos observando por todo el patio de la entrada. Mi abuelita sintió algo de escalofríos, pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas, así que mejor decidió regresar a jugar. Después de algunos minutos, volvieron a tocar la puerta 3 veces. En esta ocasión, ella ya estaba un poco asustada, pero aún así volvió a asomarse, pero seguía sin poder ver a nadie. Aquellos ojos rojos cada vez estaban más cerca de la puerta. Mientras ella veía asombrada,
Volvieron a tocar la puerta 3 veces. Fue cuando entonces se echó corriendo al cuarto de su mamá, pero ella no despertaba por nada. Así que decidió acostarse junto a ella, abrazándola. Mientras mi abuelita estaba bajo las sábanas acurrucada, podía escuchar que volvían a tocar por 4ª vez. No sabe de dónde, pero agarró fuerzas para ir a ver. Cuando ella llegó a la cocina, se percató de algo a lo que antes no le había puesto atención, pues bajo la puerta se podían ver las sombras de unos pies. Realmente alguien estaba ahí. Mi abuelita estaba llena de terror, se encontraba paralizada. Poco a poco, como pudo, miró hacia la ventana y para su desagradable sorpresa, aquellos ojos rojos del patio ahora estaban pegados al vidrio. Se estaban asomando hacia adentro. Mi abuela, llorando, preguntó: ¿quién anda ahí? Cuando de pronto la voz de un niño respondió: soy Paquito, ¿me invitas a jugar? Mi abuela no sabía qué hacer, pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza. Así que mientras abrazaba a su changuito, se atrevió a abrir la puerta, sin pensar que lo que había en el otro lado la perturbaría por tantos años de su vida, pues lo que estaba ahí sí era un niño, pero no estaba vivo. El pequeño tenía un rostro pálido como la muerte, y sus ojos eran completamente negros como un cielo sin estrellas. Su ropa estaba muy sucia, parecía como si hubiera salido desde la tierra. Mi abuelita, de la impresión, dejó caer su juguete y de manera alebrestada le cerró la puerta en la cara y se puso a gritar como loca: vete de aquí, por favor. En eso llegó mi bisabuela espantada por los gritos y mi abuelita se echó a llorar, diciendo que había un muerto afuera. Cuando mi bisabuela abrió, no había nadie, ni siquiera el juguete de mi abuelita. Al día siguiente, ya más calmada, mi abuelita le contó todo lo sucedido a sus padres, y ellos le contaron a algunos de sus conocidos. Unos días después, una señora como de 90 años, la habitante más grande del pueblo, le contó a mi abuelita que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche, y menos en fechas del Día de Muertos, pues es cuando las almas en pena deambulan en nuestro mundo. Dijo que jugar a esas horas podría atraer a niños difuntos que no tienen con quién jugar, y aunque suene un poco nostálgico, sigue siendo igual de peligroso, pues la señora también le dijo: Lichita, cuidado, los espíritus no vienen solos. Si hubieras invitado al niño a pasar, otra historia estaríamos contando. Al día siguiente de la charla era 2 de noviembre, y cuando mi abuelita junto a sus padres fueron a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón, se les pusieron los pelos de punta al ver que el changuito de mi abuelita reposaba sobre la tumba de un niño llamado Paquito. Desde entonces, mi abuelita le advierte a los niños: no juegues con juguetes durante la noche. En cierta ocasión, mis padres adquirieron algunos muebles en buen estado y casi regalados, pero con una historia fatídica, debido a que provenían de la casa de una familia en donde murió un niño de aproximadamente 5 años, llamado Tomás, al que de cariño le decían Tomasito. La mamá quedó deshecha por lo ocurrido, enfermó y murió también. Debido a que no tenían familiares cercanos, solo una tía vino a realizar los trámites del funeral, y vendió la casa y todo lo que había en ella. Mis padres en ese momento no sabían la triste historia, así que compraron un comedor y una credenza. Al pasar el tiempo, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Se escuchaba cómo botaban una pelota en el patio y risas de niño. También pasaba algo muy curioso: se abría sola la puerta de la entrada y, como si desfilaran, los focos iban apagando uno por uno y se encendían de nuevo cuando se apagaba el que seguía. En otra ocasión, un cochecito eléctrico de mi hermano menor se prendió solo y empezó a dar vueltas en el patio. La más impactante de las anécdotas fue la de un tío que vivió en casa de mis padres por una temporada. Y un día, cuando íbamos a comer, mi mamá le pidió de favor que llamara a todos a la mesa. Así que fue a todos los dormitorios para avisar. Por último, mi tío se asomó al cuarto de mi hermano
y vio a un niño parado frente al espejo del tocador, y solo le dijo que ya fuera a comer, pero cuando regresó al comedor se encontró con la sorpresa de que ya todos estábamos reunidos. Mi tío, extrañado, se regresó al cuarto a ver quién era aquel niño, pero ya no había nadie. Con el paso del tiempo se acostumbraron a la presencia, y cuando ocurría algo solo decían: "Ya estás en paz, Tomasito", para que todo se tranquilizara. En vísperas del Día de Muertos, mis amigos de la escuela y yo planeamos colarnos un fin de semana en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino, que se ubica en las faldas del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Esto sería fácil, pues uno de ellos vivía en la zona y conocía un acceso que había por una de las barras que tenía un hueco. Íbamos a llevar bebidas alcohólicas, botana y contaríamos historias de terror. Todos pedimos permiso con el pretexto de quedarnos en casa de algún compañero. Sin embargo, a mí no me permitieron asistir porque no había cumplido con mis deberes. Así que tuve que esperar para saber cómo les había ido, ya que los demás sí fueron. El lunes por la mañana acudí al colegio y busqué a mis compañeros, Luis, Emanuel, Marcos y Mauricio, pero estaban dispersos y con caras largas. Les pregunté sobre la aventura del sábado y nadie me quería platicar, hasta que uno de ellos, Luis, se decidió, aunque se le notaba nervioso. Resulta que llegaron como a las 11 de la noche. Se colaron sin problemas y empezaron a beber, platicar de mujeres, fútbol y cuentos de espanto. En eso escucharon que alguien lloraba. Se alertaron y Mauricio se acercó a donde se escuchaban los sollozos, viendo a un chico como de 15 años parado frente a una lápida. Él supuso que tal vez visitaba a su mamá o papá, y como ya andaba medio borrachín, fue a invitarlo a estar con ellos, ya que, como sabemos, en ese estado nos da por ser muy sociables. Después, todos se acercaron, lo animaron y lo jalaron a su cotorreo. El chico estuvo muy callado, solo escuchando las tonterías de mis amigos, pero lo notaban a gusto y se veía que disfrutaba la compañía. Ya entrados en confianza y con más alcoholes encima, Emanuel le preguntó por qué lloraba, y él les contestó que porque ya se habían olvidado de él. En ese momento, nadie había cachado lo que eso significaba, y siguieron así. Ya más tarde, como a las 3 de la mañana, les dijo que ya se tenía que ir, y que estaba muy agradecido por los buenos momentos. Se despidió y caminó hacia la lápida donde lo encontraron, pero no quisieron seguirlo, pues querían darle su espacio para despedirse de la tumba que visitó. Pasado un rato, no lo vieron más, así que curioso Marcos se acercó a la lápida, preguntándose: ¿a quién habrá venido a ver este canijo? Y la peda se le bajó cuando vio el nombre del chico, César Gutiérrez, y la fecha de nacimiento, 12 de noviembre del 83, y muerte, 2 de febrero del 97. Era el nombre que les dijo cuando se presentaron con él, y la edad que tenía cuando murió era la del chico. Regresó corriendo con los demás y gritando exclamó: tomamos con un muerto, y todos se fueron de ahí pálidos de miedo. Tanto fue así que un día después seguían temerosos por lo ocurrido. Espero te hayan gustado las historias que te presentamos en esta ocasión. Quiero agradecer la participación de Jacqueline por narrar su anécdota del aparecido de Xochimilco, a Monkey Chan por narrar la historia No juegues en la noche, y a Cristian por compartir su anécdota del alma olvidada. Por cierto, quedaron algunas historias pendientes para el siguiente video. Si quieres añadir tu experiencia, puedes enviármela al siguiente correo. No se te olvide compartir el video, darle like y suscribirte. Se despide de ti, tu cordial vecino, Monkey D. Pepe. Hasta pronto.